Entonces, también acá en física, pues tenemos nuestro cuarto bloque, ¿verdad? Entonces vamos a, y vean, acerca de las leyes. Nos quedamos por una, vimos en sí la fuerza, ¿verdad? Las fuerzas, está trabajando la fuerza, más a meter mucho el uso de sus problemas. Entonces, yo hasta en el día de hoy vamos a trabajar una de las fuerzas, ¿sí? Que sí la palabra les va a sonar porque es la fuerza centrípeta. Ya ahí pues está viendo por ahí algún concepto, ¿verdad? Pero recordaremos de que centrípeta, ¿en dónde escuchamos ese concepto? El concepto de centrípeta. En las leyes de Newton. No, la vimos en el movimiento circular. Recuerden que el movimiento circular pues es un tipo de movimiento en donde la velocidad lineal y angular es uniforme, quiere decir que es constante, pero tenía una aceleración centrípeta, que dicha aceleración, pues habíamos dicho que era perpendicular a la velocidad lineal, y lo que hacía es como el efecto de una cuerda, ¿verdad? Como que la velocidad fuera una piedra que está a la punta, atada a la punta de una cuerda, la cuerda fuera esa aceleración centrípeta, y lo único que hacía la aceleración centrípeta es cambiarle la dirección a, a esa piedra para que pueda continuar con ese movimiento circular. Y la fuerza centrípeta, que es la que vamos a trabajar el día de hoy, tiene que ver con eso también. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros vamos en algún vehículo y va a cierta velocidad y se va a avanzar por donde hay una curva, ¿ustedes han sentido algún efecto? ¿Qué efecto han sentido al pasar por una curva? Un movimiento propio, Movimiento pero hacia para un lado otro lado. específico. Hacia uno de los lados, ¿verdad? Es como que fueran a salir volando por la fuerza. Bueno, resulta que, como miren, ya vamos a trabajar acerca de la tercera ley de Newton, y la tercera ley de Newton nos dice que toda acción tiene una reacción. Entonces, si nosotros tenemos la curva, ¿verdad? La fuerza centrípeta ayuda, lo que nos dice, mira, se le llama así a la fuerza dirigida hacia el centro que se necesita para mantener un movimiento circular. Si los vehículos o cualquier objeto que se deba de mover en una trayectoria circular no tuviera la interacción de la fuerza centrípeta, definitivamente no podría completar un movimiento circular. Está claro de que apunta hacia el centro. Entonces, la fuerza centrípeta, digámoslo así, la generamos nosotros, ¿sí? Nosotros vamos generando la fuerza centrípeta para poder dar ese movimiento circular. Y esa fuerza entonces está en los vehículos. Obviamente, cuando pasamos, sentimos nosotros que nos vamos de esto. Es de que hay otra fuerza, se llama la fuerza centrífuga. Y la fuerza centrífuga lo que hace es lo que los objetos vayan hacia el centro, los expulsa, ¿verdad? Del centro, los aleja del centro. Entonces ahí hay una interacción, esto como les digo ya es de la tercera ley de Newton, en donde pues hemos hablado de acción y reacción. Pero por el momento nos interesa la fuerza centrípeta, esa fuerza que nos va a hacer conservar el movimiento circular uniforme. Entonces aquí nos dice de nuevo que es la fuerza necesaria para que el cuerpo se mueva en movimiento curvilíneo y para conservarlo en su trayectoria. Si no hay fuerza centrípeta, no se puede conservar esa trayectoria circular. Es necesario que haya fuerza centrípeta. Entonces, de hecho, por ser una fuerza, su unidad de medida serán las mismas que ya hemos trabajado, ¿verdad? En el sistema internacional, Newton.
Entonces vamos a avanzar. Y entonces, aquí a una esquina, miren, tenemos cuál es la ecuación de la fuerza centrípeta. Dice que la fuerza centrípeta es masa por velocidad por el tiempo al cuadrado dividido el radio. Esa es ahí la ecuación. No, perdón. Está tenue. Ahora vamos a ver. Lo que vamos a hacer es de que vamos a encontrar esa ecuación. Entonces, miren, ¿se recuerdan que la fuerza es igual a masa por aceleración? ¿Sí? Esta fue la ecuación que estuvimos utilizando. ¿Sí? Ahora, si nosotros decimos fuerza centrípeta, definitivamente la fuerza centrípeta debe de ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. De ahí es en donde viene ese nombre también. Bueno, y nosotros conocíamos una ecuación para la aceleración centrípeta. ¿Cuál es esa ecuación para la aceleración centrípeta? Por eso digo que había escrito mal ahí. Es velocidad al cuadrado dividido el radio. Esa es la ecuación de la aceleración centrípeta. Entonces, si vengo y sustituyo la aceleración centrípeta por esta expresión, me va a quedar masa, que ya está ahí, por la velocidad al cuadrado y dividido el radio. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos. Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar, ¿verdad? Corrijo. Fuerza centrípeta es igual a masa por velocidad al cuadrado dividido radio. Y pues también vamos a utilizar las otras 5 ecuaciones que ya teníamos del movimiento circular uniforme, ¿verdad? Entonces me indican, por favor, si ya copiaron la ecuación para poder continuar a los ejemplos. Ya, profe. Ya, profe. Muy bien. Entonces, vamos a ir con el primer ejemplo. Dice, una masa de 3 kilogramos se amarra a una cuerda dejando 1.5 metros de largo entre su extremo y la masa. Se le hace girar en círculos. Sabiendo que el periodo es de 0.4 segundos, encuentre la tensión de la cuerda. Entonces, cuando nos están hablando aquí la tensión de la cuerda, nos están hablando de la fuerza centrípeta que tiene ese objeto, ¿sí? Entonces, como en todos nuestros problemas, primero vamos a escribir los datos que nos están dando. Y esos datos aquí son, primero la masa, nos dicen que es de 3 kilogramos. Dice que se dejó 1.5 metros de largo entre su extremo y la masa. Más o menos tenemos esta situación, la voy a dibujar acá. Este es el centro, está la cuerda, ahí va a estar atada la piedra, y entonces eso va a completar una trayectoria circular. Bueno, no me sale muy bien el círculo, me sale un poco disparejo, pero ahí está la idea de lo que vamos a hacer. Por favor, ahí está. Entonces, como les decía, aquí está el centro y ahí es en donde va a estar la tabla. Entonces, acá, esta distancia que está entre el centro y el extremo dice que tiene 1.5. Observando ahí el círculo, díganme,
¿Qué dato es ese entonces? Ese 1.5 metros, ¿qué dato es? El radio. Correcto, el radio. Pues ven de que tal vez si solamente lo hubiéramos dejado así, tal vez no hubiéramos encontrado qué dato era, pero ya dibujando vemos entonces que es el radio. Nos dice 1.5 metros. Dice que se le hace girar en círculos y se sabe que el periodo es 0.4 segundos. Esto es la letra T mayúscula. 0.4 segundos. Bueno, y con estos tres datos nos piden que calculemos la tensión, es decir, la fuerza centrípeta. Bueno, la ecuación de fuerza centrípeta la voy a colocar por acá. Es masa por velocidad al cuadrado dividido el radio. Ahora, ¿qué observan ustedes acá? ¿Será que tenemos todos los datos para poder resolver? No, No, ¿qué No. falta? la La velocidad. velocidad. Correcto, la velocidad. Y específicamente la velocidad lineal. ¿Cómo se calculaba la velocidad lineal? Es Velocidad angular. no, velocidad lineal. 2pi por radio dividido el periodo. Habíamos utilizado, sí, una ecuación que decía velocidad angular por radio, pero ¿por qué no voy a utilizar esa? Porque entonces primero tendría que calcular velocidad angular y después de encontrar velocidad angular, entonces velocidad lineal. Estoy añadiendo un paso más. Entonces, mejor utilizamos esta ecuación para que sean menos los pasos que vayamos a utilizar. Entonces, resolvemos esta ecuación y digo acá, 2 por pi es 3.14. Por el radio es 1.5. Dividido. El periodo es 0.4. Entonces, primero vamos a multiplicar ahí toda la parte superior. Decimos 2 por 3.14 por 1.5. Esto nos da 9.42. Y dividido 0.4. Entonces ahora vamos a hacer esa división. 9.42 dividido 0.4. ¿Cuánto nos da? 23.55. 5. Muy bien, 23.55. Y por estar hablando de una velocidad lineal, entonces acá es metros sobre segundos. Ahí está. Ahora vamos a calcular la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es igual. La masa es de 3 kilogramos. Por la velocidad es 23.55 metros sobre segundos. Y eso debe de ir elevado al cuadrado. Y todo dividido el radio, que es 1.5 metros. Entonces la fuerza centrípeta es igual. Aquí voy a copiar el 3, voy a omitir ahorita las medidas, las unidades de medida. Y digo acá 23.55 al cuadrado. Nos da 554.60 dividido 1.5. Hago ahora la multiplicación. Para que me saques un
1663.80. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahora estuvo acá. 1663.80. Y esa cantidad la vamos a dividir entre 1.5. 1109.20. Muy bien. 1109.20. Y acá la unidad de medida nos va a quedar en newtons. ¿Sí? Y esa es nuestra respuesta. Entonces, esa es la tensión que hay en esa cuerda. 1109.20 newtons. ¿Alguna duda? No, profe. No, espérate. ¿Me confirma cuando ya hayan terminado de copiar? Profe. Ya, profe. Ya, profe. Muy bien. Bueno, vamos a tratar de comenzar a resolver este. Nos queda poco tiempo para finalizar. Dice, una piedra de masa 0.9 kilogramos está unida al extremo de una cuerda de 0.4 metros de longitud. Sosteniendo el otro extremo se le hace girar a 50 revoluciones por minuto. ¿Cuál es la fuerza centrípeta por la cuerda sobre la piedra? Profe, solo que no he cambiado de diapositiva. ¿Cómo? No escuché lo que dijo. Dijo que no había cambiado de diapositiva, pero sí, ya lo hizo. Yo creo que es el internet de ella. Ah, bueno, gracias. Entonces sí continúo. Entonces aquí estamos. Los datos. La masa es 0.9 kilogramos. Aquí ya sabemos que el extremo de una cuerda, pues aquí nos está hablando del radio. Es 0.4 metros. Dice que se hace girar a 50 revoluciones por minuto. Bueno, esta es una frecuencia. 50 revoluciones por minuto. Aunque también lo podemos tomar como número de vueltas y segundos, ¿sí? Para obtener el periodo. Entonces, miren, para obtener acá el periodo, miren, un minuto
tiene 60 segundos. Entonces, para obtener el periodo, es el tiempo dividido el número de vueltas, ¿verdad? ¿Se recuerdan de la ecuación? Tiempo dividido número de vueltas. Ahí ya estoy resolviendo. 960 dividido 50. Eso es 1.2 segundos. Entonces, ese es el periodo acá, 1.2 segundos. Con ese periodo vamos a calcular la velocidad. 2pi por radio dividido periodo. Y luego se va a calcular la fuerza centrípeta. Masa por velocidad al cuadrado dividido el radio. Por cuestión de tiempo ya no lo voy a terminar de resolver, ¿sí? Pero como ustedes, yo creo de que ahorita ya deben de haber aprendido a sustituir datos en las ecuaciones, ¿sí? Entonces, ahí están los datos. Pi, recuerden que vale 3.14. Radio, aquí es 0.4 y el periodo fue lo que acabamos de calcular, 1.2 segundos. Se resuelve, se obtiene la respuesta de la velocidad y entonces ya se puede calcular la fuerza centrípeta. Resuelven ustedes en su cuaderno y el día lunes, que tenemos nuestra siguiente clase de física, al principio vamos a comprobar esos resultados y luego vamos a estar trabajando con la hoja de trabajo número 1. Entonces,